de los potreros, goteras en los championes. Pasaron 13 minutos de las 20, estamos haciendo doble 5. Queremos hablar de la historia social de este deporte que amamos. Y vamos a hablar con un hombre que estudió historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, donde se doctoró y donde enseña. Fundó y dirige el Centro de Estudios del Deporte de la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad Nacional de General San Martín. Docente en varias universidades, un experto en la materia. Por eso es un gusto que nos atienda y poder charlar con él. Julio Friedenberg, ¿cómo le va? Gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Gracias a ustedes por llamarme. Bueno, Julio, la primera pregunta que quería hacerle es ¿por qué se abocó a esta temática? Vio que los historiadores, y alguna vez lo dijo Soriano también y Galeano, miran de reojo el fútbol. Usted, todo lo contrario, usted se metió, se empapó y con mucho conocimiento, con mucha investigación, empezó a contar el nacimiento de este deporte tan popular. ¿Por qué lo hizo? Bueno, en el año 90 yo estaba haciendo un seminario sobre cultura popular y que era el área de estudios que a mí me gustaban, estudiaba las mayorías, lo que pensaban, lo que sentían, y además yo he sido toda mi vida hincha del fútbol. El director del seminario teníamos que preparar un trabajo y a mí realmente no se me ocurría qué tema abordar, y resulta que nosotros durante todo el seminario estuvimos hablando de fútbol porque tanto él como yo éramos hinchas del mismo equipo. Entonces dijo, pero es obvio, cultura popular, fútbol. O sea, para él era obvio, para mí no tanto. Y a partir de ahí, lo abracé, digamos, como mi tema y medio que quemé las naves, porque desde el 90 hasta ahora sigo laburando en torno a esta temática que une, digamos, dos cosas que me gustan, el fútbol y estudiar a las mayorías, digamos. ¿De qué cuadro es hincha, Julio? Yo de uno que en este momento está jugando, de Independiente. De Independiente, bueno, ahí tiene una bella historia para contar también en Avellaneda. Yo repasando sus libros, que los recomiendo todo el tiempo, aquel que quiera conocer el nacimiento de nuestro querido fútbol tiene que leerlo a Julio Friedenberg. Anoté algunas preguntas, fui marcando como corresponde algunos de los textos. Y quería preguntarle cuál es su mirada, ¿por qué cree que se hizo tan popular el fútbol en la Argentina? Digamos, en esa investigación que usted llevó adelante, ¿cuáles son las aristas para destacar, para decir, bueno, por esto el fútbol se hizo popular? ¿Cuáles son para ustedes esas aristas? Bueno, es una pregunta más antropológica que histórica, creo yo, pero yo podría decir, para no caer en un lugar una respuesta que no la considero satisfactoria, en el sentido de que el fútbol es muy barato porque no necesitas espacio y una pelota o algo redondo que rebote, qué sé yo. Me parece que un inicio de respuesta tiene que ver con que los británicos que difundieron acá sus deportes eran muy fanáticos del fútbol, Watson Hutton, etcétera. Y los jóvenes de los sectores populares asistieron a estos proto espectáculos armados por los ingleses y por los equipos ingleses que venían de gira y por los equipos locales, digamos, como Quilmes, Belgrano, el mismo Alumni, y se hicieron hinchas de esos equipos y empezaron a jugar. No tengo muchas otras explicaciones, porque si uno se fija en el planeta hay 1 o 2 deportes populares por país, y en algunos países el fútbol no figura, pero ni a placer, o sea, para nada, la India, Pakistán, etcétera, etcétera. Y sin embargo, otros deportes como el cricket
son recontra populares. Entonces, y hay explicaciones relativamente similares, es decir, el cricket es el deporte nacional inglés y fue que los ingleses que estuvieron en la India más jugaron, digamos. No es casualidad que los, en el sentido de los sectores populares, adoptaron al cricket y al hockey como su deporte popular. En América del Sur eso pasó con el fútbol. América Central es otra historia, digamos. Uh-huh. Me parece que yo personalmente elegiría ese camino para definir las razones de por qué los sectores populares adoptan y lo transforman en el deporte más popular. Uh-huh. Podría haber sido otro. Uh-huh. ¿Y cuándo crees, de acuerdo a su investigación, a su trabajo, como un hombre que fue contando lo que pasaba con el fútbol argentino, ¿cuándo cree que hubo un quiebre para que los trabajadores, las clases populares, se metieran de lleno con este deporte que habían traído los ingleses? ¿Cuándo fue que los trabajadores, cuando la gente más humilde hace propio el fútbol en nuestro país? Mirá, el inicio hay que ubicarlo en el cambio de siglo, es decir, a partir de 1900 en adelante, que es cuando en principio una pequeña parte de los jóvenes de los sectores populares fundan los clubes. Bueno, es una historia recontra conocida. Uh-huh. Eso en Buenos Aires, pero eso se replica en todo el país, en distintas fechas, digamos, ¿no? Yo podría decirte que en un principio, hasta los años 10, es un grupo relativamente pequeño, hablaría de unos 10.000 militantes jóvenes, futboleros, trabajadores, estudiantes de primaria, secundaria, universidades, y en el año 20 ya es uno de los deportes más populares, si no el más popular. En el año 25 no hay duda. Y ahí tienen que ver por lo menos dos factores. Uno, el crecimiento de lo que llamamos el ritual del espectáculo, o sea, la aparición del espectáculo y el crecimiento. Eso tiene que ver con una infinidad de elementos que se dieron en todos los lugares donde se desarrolló el espectáculo deportivo, facilidades urbanas, estadios apropiados, etcétera, etcétera. Y todo eso ocurre fines de los 10 y durante los 20. Es una buena época económica, hay que tenerlo en cuenta, antes de la crisis de los 30. Es un momento en el que relativamente el nivel de vida de los sectores populares mejora, por lo menos no cae, pueden pagar una entrada de fútbol, entre otras cosas. Esto mismo pasó en Inglaterra en 1880, o sea, no descubrimos América, digamos, pero bueno. Y por otra cosa que no le restaría importante, actitud de los dirigentes de clubes. Es decir, los dirigentes de clubes empiezan a maniobrar y ven cómo a ellos les conviene sumar más y más socios. Es obvio que quien se asocia está pagando la entrada al club, no al espectáculo, no a la AFA, aunque una parte iba a la AFA, a la liga, digamos, no se llamaba AFA. Uh-huh. Pero digamos que, tal como ocurre ahora, hoy los marketineros llaman fidelización, digamos, empezó en esa época, en los 20. En los 20 los dirigentes dijeron, no, la mejor política que podemos hacer es hacer más y más socios. Es una época, nosotros tenemos hecho una secuencia, cómo va cambiando la cantidad de socios por clubes en el siglo XX, y es un momento en el que pega un pico para arriba impresionante.
y cito solo, perdóname que no paré de hablar. Pero No, bueno. está bárbaro. No, cito solo un caso, una maniobra muy interesante que detectamos en varios clubes, que es que cuando el club se funda, por ejemplo Vélez, cuando el club se funda, cada año los dirigentes que hacían una limpieza, lo que se llama limpieza de padrón, es decir, todos los morosos afuera. Jamás hoy un club haría una cosa semejante. No, claro que no. A partir de los 20 cambia la política de los clubes. Hay campañas para afiliación y no borran a los morosos, intentan que los morosos vuelvan. Entonces todo un cambio de política societaria, que eso ocurre durante los 20 y los 30 y es otro elemento significativo en el crecimiento de la popularización, ¿no? Ojo que ya en los 20 para los jóvenes varones es una práctica casi obligatoria, y eso es detectable, por lo menos yo lo detecté, si uno mira las ligas bancarias, las ligas de los sindicatos, las ligas ya hay en el ejército de escuela, en las escuelas religiosas, si bien no hay ligas que conecten a las escuelas religiosas entre sí, en cada, especialmente en las escuelas salesianas, en cada una de ellas hay extracurricularmente torneos de fútbol. Es decir, ya está expandido el fútbol mucho más que ahora. Ahora hay una enorme diversidad de oferta para los jóvenes. Yo tengo 69 años. En mi época, o jugabas al fútbol, muchas otras cosas no hacías, digamos. Claro. Y eso es detectable desde los 20. Julio, el programa anterior tuvo que ver con la política. Hicimos fútbol y política. Usted habla de la política deportiva. ¿Cuándo la política entendió que el fútbol podía también inmiscuirse con las cuestiones diarias y empezó a sacar provecho de este deporte? ¿Cuándo cree usted que hay un quiebre y ahí también la política dice, bueno, vamos a meternos en los clubes? Pueden ser los clubes y el fútbol también un lugar para llegar desde lo partidario a muchos espectadores. Mira, te podría decir dos cosas. Primero que abiertamente, que yo sepa, el único que lo dijo así como lo está diciendo vos es Macri. Pero es decir, en el sentido de, él fue sincero, él dijo, yo me meto en Boca para después aspirar a cosas más grandes. Sí. Pero el vínculo entre dirigentes políticos y el fútbol es tan viejo como el fútbol. Yo, por ejemplo, soy independiente, busqué en la historia de la dirigencia de Independiente, pero es lo mismo ocurre en Vélez, etcétera, ¿no? El River más que nada, en los clubes grandes, te digo, pero en los clubes chicos también. Si uno mira el plantel dirigencial de Independiente, te pongo este caso porque es el que conozco más, digamos. Vos ves una rotación de líderes entre vocales de la asamblea de socios, presidente o miembro de comisión directiva y dirigentes políticos, tanto sea de la nación, en la época en que los radicales eran gobierno, porque en general eran radicales, o conservadores, rotaban por la división de Independiente, rotaban por la Intendencia de Avellaneda, rotaban por la provincia de Buenos Aires, rotaban por la Nación. Y eran los mismos tipos. Es decir, y eso te estoy hablando del año del bigote, no sé. Los conservadores lo mismo. Los socialistas aceptan participar. Los socialistas primero, ellos intentan crear una liga paralela en los 20, les va mal, obviamente,
no podía ser de otra forma. No hablo por hablar mal de los socialistas, sino porque el deporte ya tenía su organización, digamos. Entonces los socialistas optan, lo mismo los comunistas, no los anarquistas, optan por o meterse en la vida interna de los clubes, no fundar otros clubes, digamos. Los únicos que se mantuvieron fuera de la política siempre y estuvieron en contra del fútbol y del deporte en general fueron los anarquistas, pero los anarquistas ya en los años 20 pierden, digamos, fuerza, digamos. De los 30 en adelante casi no existen. Así que hubo una relación personal, íntima, porque eran los mismos tipos los que cumplían roles de funcionarios públicos en un momento, y en otro momento eran vocales de la asamblea de socios, o podían ser presidentes, en fin, hubo una íntima relación, especialmente territorial, es decir, con el lugar donde está el club. Vos me dirás, bueno, Boca y River superan, y sí es cierto, superan la territorialidad del barrio, ¿no? Pero el resto está bastante asociado a la cosa territorial. Uh-huh. Estamos hablando con Julio Friedenberg. Ahí marqué otra pregunta. Usted en un momento, en uno de sus libros, habla del rol que cumple un medio de comunicación para difundir este juego que llamaba la atención, que iba creciendo día a día en nuestro país. ¿Cuándo entendió la prensa que era importante tener en sus páginas esta actividad lúdica, deportiva, que crecía en la Argentina? ¿Y cuánto tuvo que ver en la difusión, ¿no? la presencia de los medios de comunicación? Mirá, es uno de los... Yo te comenté que para uno de los requisitos, entre comillas, de la existencia del ritual del espectáculo es la existencia de los medios de comunicación. Sin medios de comunicación no hay espectáculo en ningún deporte en ninguna parte del mundo. En el caso argentino, o mejor dicho, en el caso de Buenos Aires, vamos a chutarlo más, aunque ahí se mezcla la cosa del local con los diarios de la prensa nacional. Pero digamos, lo primero que quiero señalar es que durante los años 10 y parte de los 20 el fútbol no ocupó la mayor parte del espacio en la sección deporte. Recordá que el boxeo y especialmente la carrera de caballos ocupaban más espacio que el fútbol. A partir, voy a decir algo que dice tradicionalmente, pero que habría que verificarlo más. A partir de la gira de Boca del 25, se produce un cambio, especialmente en el diario más popular, que más vendía en el de habla hispana, que era Crítica, que fue en parte la que organizó la gira, ¿no? Y podríamos llegar a decir que a partir de mediados de los 20 el fútbol empieza a ocupar, a codearse, a pelearle espacio al resto de los... hasta que ya a fines de los 20 es el deporte que más espacio ocupa en la prensa escrita, que es lo único que hay. La cosa después va a ir cambiando, 50, especialmente 60, con la radio portátil, y obviamente después con la televisión, que es otra historia. Pero digamos que siempre los medios de comunicación, para que exista, no para que exista el fútbol, pero sí para que exista el espectáculo, es absolutamente necesario. Y esa gira de Boca con el hincha número 12, que también que aparece en ese tiempo, ¿no? Con un afamado simpatizante que acompaña al Ceneice en esa gira, y que va contando el diario después lo que le iba pasando a Boca por Europa. Ahí cuando, Julio, hablábamos de política, repasando la historia también, algunos creen que el momento de mayor popularidad o cuando los hinchas más van a la cancha es cuando aparece el peronismo. Trabajadores que ganaban un buen salario podían ir a la cancha. ¿Esto fue así? ¿Usted lo analiza de esa manera también? ¿Es cuando el obrero podía acompañar a sus equipos, ya hablando de fútbol profesional, ¿no? Donde había que pagar una entrada, ¿o no es así? El fenómeno de la popularización y la edificación de los estadios
para más de 30.000, 40.000 es previo al peronismo. La popularización también. Es cierto, con el peronismo mejora el nivel de vida, la cantidad de tickets vendidos según la estadística es la mayor, pero nosotros hemos hecho algunas otras investigaciones donde ponemos no en duda eso, porque eso es indudable, pero el problema es que esa estadística no tiene en cuenta a la masa societaria de los clubes. Los clubes tenían decenas de miles de socios, digamos, no tantos como ahora, pero digamos, qué sé yo, 40.000, 50.000. Y en la estadística de la venta de tickets, ese número no está. Digo, esto es un detalle, si se quiere, para relativizar un poco la cifra que sí sabemos, porque estaba en AFA, de la cantidad de tickets o de entradas vendidas durante la época de Perón, que fue enorme. Pero digamos que tanto antes como después eso se mantuvo. El fútbol es un mundo bastante autónomo y raro, digamos, ¿no? Es decir, la cancha se llena un día de semana. Sí, sí, sí. Cosa que yo no me explico, ¿no? Nadie se explica. A las 4 de la tarde. Claro. ¿Cómo puede suceder eso? La gente trabaja. Vos me podés decir, bueno, por los niveles de desocupación, bueno, todo lo que quiera, pero aún en épocas de alto nivel de ocupación, lo mismo, ¿no? Y está el cuento de que el trabajador le dice, oye, patrón, hoy jugamos, qué sé yo, bueno, el tipo lo deja ir. Pero es todo un tema súper interesante. Así que lo que te puedo decir es que es cierto, el peronismo fue un pico de venta de entradas, pero no un pico, yo diría, de canchas llenas. Sí es cierto que en los 60 cae, es cierto que hay una crisis después del 58, pero bueno, ahí ya el peronismo ya pasó. Acá hay alguien que ha participado de sus seminarios, un hombre que está vinculado a la historia, que está estudiando, está terminando ya, está con la licenciatura en historia, Miguel de Candia, que me deja un mensaje y me dice, preguntale cuándo cree, Julio, usted, que empieza el fútbol criollo. ¿Es con Racing? ¿Es con la famosa academia que juega la nuestra? ¿Cuándo se genera esa modificación del fútbol que jugaban los ingleses para jugar el fútbol que empezamos a jugar los argentinos, llamado por algunos la nuestra? ¿Es así? ¿Es con Racing? ¿Cómo lo ve? No, Racing es el primer campeón en el 13, que en su lista la mayoría no son ingleses. Ahí tenés todo un abanico de problemas, digamos, ¿no? Un problema es el tema de la historia de la nuestra y qué tan nuestra es y si existió realmente. Porque ¿qué pasa? Es sumamente difícil historizar estilos. Vos podés, porque nosotros trabajamos con fuentes históricas, entonces vos podés rastrear la opinión de periodistas o entrevistas a jugadores, qué sé yo. Y yo te puedo decir que en todas las épocas en las que uno cree que dominó la nuestra, hubo opiniones en favor de un fútbol mecanizado a la europea. Es decir, no es cierto que eso aparece en el 58. Yo encontré notas en los años 30, 40, 50, en pleno peronismo, de dirigentes y periodistas que se autoproclamaban modernizadores y estaban en favor de más entrenamiento, más mecánica, en fin. Entonces, este es todo un tema difícil, además del fútbol criollo. ¿Qué es el fútbol criollo? Porque el fútbol criollo es una creación. A ver, lo voy a preguntar de otra forma. Eduardo Archetti, que fue el primer cientista antropólogo que se metió en el tema del fútbol,
publicó un brillante artículo en una revista académica que se llama Desarrollo Económico, donde él describe que en el año 28 los editorialistas del gráfico describen abiertamente qué es el fútbol criollo y qué es la nuestra y qué sé yo, o sea, en el año 28, no en el 13. Claro. Entonces, y la escritura de eso crea realidad, es decir, lo que viene de los medios también son poderosos catalizadores que a su vez puede ser que crean, de hecho en parte yo creo que sí, crean tendencias, digamos, ¿no? Entonces, no creo que con el nacimiento o la adopción del fútbol por los jóvenes de los sectores populares en Buenos Aires y en Argentina se haya inventado el fútbol criollo, no lo creo. Lo copiaban bastante a los ingleses, lo que pasa es que se pegaban más, digamos. Claro. Era más a lo guapo. Uno diría que es todo lo contrario, digamos, ¿no? Claro. Todo lo contrario del gambeteador que evita la patada. No, acá se daban. Pero el hito académico importante es este descubrimiento de Archetti después de leerse todo el gráfico, ¿no? En la Biblioteca Nacional. Entonces, ahí tenemos marcadamente la aparición de ideología, es decir, ideología aplicada al estilo de fútbol. Nuestro fútbol es así, X, después lo llamaron la nuestra. Exacto. Y eso fue Borocotó y Chantecler. Sí, señor. Así que es un tema súper interesante y abierto al debate. Es mi opinión también, o sea que invito a otros investigadores que se metan en el tema. Ahí, Julio, también usted hablaba, bueno, ha recorrido como pocos, ¿no?, el fútbol amateur. Alguien dijo alguna vez, contar el fútbol sin tener en cuenta la etapa amateur es como contar nuestras vidas a partir de los 15 años, ¿no? De hecho, los clubes a veces no tienen en cuenta los títulos obtenidos en la época amateur. Pero usted se abocó y se ocupó de los valores del fútbol aficionado. ¿Cuáles eran esos valores? ¿Por qué jugaban los futbolistas de los años 10, de los años 20? ¿Solo querían ganar? ¿Querían tener reconocimiento? ¿Había alguna paga? No eran profesionales, pero recibían una paga y jugaban por eso. ¿Cuáles eran los valores del fútbol amateur? Mira, había de todo, pero hay que diferenciar épocas, ¿no? Como todo historiador, siempre nos detenemos en que no. Es difícil hablar el profesionalismo es en el 31. Sí. Y los que empiezan a adoptar el fútbol en el 900, ¿no? La Rida y Argentina de Quilmes. Son 30 años, es mucho tiempo. Entonces, yo lo que te diría es que no es lo mismo lo que yo rastreé en las fuentes de la primera década a los años 20, cuando el espectáculo ya era a cancha llena, digamos. No era lo mismo. Lo que yo detecté, ni bien los jóvenes empiezan a jugar al fútbol y fundan los clubes, es que no siguen tanto el fair play inglés, es decir, muestran como una especie de identidad propia al no ceñirse plenamente al fair play inglés, y hay bastante de identidad adherida a lo que yo llamaríamos la guapesa, la hombría, la masculinidad. Estoy hablando de pibes de 15. Sí, sí. Por lo tanto, ganar no era un detalle, era muy significativo. Y estoy hablando de ligas independientes, de las cuales ya es posible rastrear en diarios como La Argentina, Última Hora, etcétera. Eso por un lado. Eso es fácilmente detectable en las cartas de lectores, en las peleas que hay entre los clubes. Los clubes son 15 pibes, no tenían ni cancha muchos. Ahora, cuando esto avanza, cuando avanza el espectáculo, hay agentes
que son los dirigentes, los árbitros, hay toda una estructura que intenta poner coto a la guapesa, digamos. Sigue presente. Yo creo que la guapesa es algo, es un valor que recorre toda la historia del fútbol argentino, hasta la actualidad. Lo de la nuestra hay que discutirlo, hay que charlarlo, pero tal como vos decís, el tema de la plata, es decir, cómo juega, bueno, incide en el profesionalismo, lo que hoy llamamos hiperprofesionalismo. En aquel momento era profesionalismo ilegal en los 20, porque como vos dijiste estaba prohibido, pero había profesionalismo ilegal o amateurismo marrón. Se le pagaba a los clubes más importantes, le pagaban a los cracks. ¿Cómo le pagaban? Bueno, a veces de forma directa y muchas veces de forma indirecta. Por ejemplo, vos sos el 10 de River y sos un pibe, porque ese es otro dato importante. Los que eran pagados eran talentos jóvenes. Los que ya estaban de vuelta, más vale que no les iban a pagar. Sos un talento joven, 25, y River te contrata, pero en la balanza de River no aparece que te paga. ¿Qué aparece? Que vos pasás a estar en el listado de la empresa de uno de los dirigentes de River. Y entonces, en la empresa te ven, o en la intendencia de Avellaneda, también pasa lo mismo. Los empleados de la intendencia o de la empresa te ven una vez por mes cuando vas a cobrar. Era así textual. O le daban laburo a tu viejo, en fin, había formas indirectas de pagar. En el 31 eso cambia totalmente porque se blanquea absolutamente todo y todos los jugadores tienen que tener contrato para jugar, ¿no? A partir de la profesionalización que empieza después de una huelga, no por la profesionalización sino por otras razones, pero en abril del 34, que empieza el torneo, ya empieza con la liga profesional. Ahí se divide el fútbol. Hay una liga profesional y el resto quedan en ligas amateur. Pero bueno, ya es absolutamente profesional, entra a jugar el dinero, que no le quita ni le pone demasiado al fútbol, según mi óptica. Podemos discutirlo el tema, digamos. Digamos, ahí el debate sería, ¿es contradictorio el recibir dinero con el elemento lúdico que debería tener el deporte? Bueno, es un debate filosófico, claro. Yo personalmente creo que es posible que mengue lo lúdico, pero no dudo que desaparezca. Y hablo de Messi o no sé, los jugadores que vemos nosotros o los de mi equipo, qué sé yo. De que no tengo idea de cómo está. No sé, ¿vos tenés alguna novedad? Ahora, ¿cómo va Independiente? ¿Iba empatando 1-1? Ahora me fijo. Iba empatando 1-1, sí. Ahí le digo. Bueno, Julio, está bien. ha sido un placer escucharlo, y además es admirable cómo ha hecho el trabajo de investigación, cómo lo llevó adelante. Así que le quería agradecer. 1-1, ya está, terminó. Empató Independiente. Le dejo esa noticia, bueno. Empató el rojo. Agradecerle su tiempo, ha sido muy amable. Y la última pregunta que hacemos en este programa, porque es un programa maradoniano, tiene que ver con la figura de Diego. Y a cada entrevistado le pedimos que nos diga algo de Maradona. No sé, alguna imagen, si alguna vez lo conoció, si tiene algún recuerdo especial, una manera de definirlo. ¿Qué le pasa con Maradona? Si yo digo Maradona, ¿qué dice Julio Friedenberg? ¿Qué es lo que viene a su cabeza? No. Dos o tres imágenes. Primero, que era hincha Independiente, lo cual me enorgullece. Escuché Coppola, últimamente le hicieron algunas preguntas donde él refrendaba que Maradona tenía en su corazón al rojo,
que iba a ver a Bocini, a hacer la historia conocida. El otro tema es que creo que es algo que nos pasa a todos, buscar en YouTube los momentos en los que Maradona hacía jueguito, son cosas que impresionan. Yo creo que ahí había mucho más de lo lúdico que puedo encontrar en Messi. No me voy a poner a comparar uno con el otro, pero simplemente creo que era apreciablemente superior el elemento lúdico en Maradona. Y lo último que te podría decir era que aún mostrando ser probablemente el epítome o lo más grande de lo que tradicionalmente se ha llamado la nuestra, era guapo. Es decir, en él se resumía muchos de los valores que con los que cuenta el fútbol argentino en toda su historia. Así que bueno, nada. Me gustó yo eso. No soy especialmente maradoniano, pero me quedo obnubilado viendo los jueguitos de él. Y eso que era guapo, me gustó esa definición, Julio. Bueno, le agradezco un montón, la pasé muy bien, ¿eh? Ha sido un placer charlar con usted. Te agradezco a todos. Un abrazo grande, gracias. No, gracias a vos, hasta luego. Ahí está, charlábamos con Julio Friedenberg, historiador.